मेधां मे इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना उभौ आदत्तां पुष्करस्रजाः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमनोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः। Hola, muy buenas tardes a todas, todos. Empezamos con el último día, con el último peldaño, entre comillas, porque es más un marcar objetivos, para que tengamos bien claro hacia cuál es nuestro motivo y cuál es nuestro propósito con esta escalera de oro que queremos ascender. Y como siempre vamos a empezar leyendo todos en silencio la escalera de oro, cada uno en su interior, intentando que cale dentro de nosotros.
Pues vamos a empezar con el último peldaño, que en realidad, como comentaba, es más un marcar el objetivo, ¿no? Es como no te olvides nunca de que lo que queremos es la perfección humana. Y además nos dice quién nos la enseña, que nos la enseña ciencia secreta, o sea, no es una ciencia que se pueda aprender en las escuelas exotéricas, ni en la universidad, ni nada. La puede aprender cualquiera que esté dispuesto a irse hacia su interior, a conectarse con su corazón y con su alma y hacer todo aquello que la ciencia secreta nos ha ido enseñando a través de todos los siglos de la existencia humana, para reconectar con el alma y llegar al ideal del progreso y la perfección humana. No habla de individual, sino habla humana. Y eso es algo que ya vimos en el último día, como la gran importancia que tiene y como la cúspide de esta escalera es el alma grupal. Es el alma, nuestra alma también tiene una superalma, que es una superalma grupal y en la que estamos todos unidos. Así que bien, el progreso y la perfección humana constituyen el ideal supremo de la humanidad. Y lo que tenemos que tener en cuenta que no es un ideal que nos venga de afuera, nadie nos dice la ciencia secreta te va a enseñar y tú tienes que hacerlo. No, es algo que surge dentro de nosotros. Vimos en el primer escalón cuando decíamos vida limpia, vimos cómo esa vida que ya trabajábamos para que fuera limpia, nacía de un impulso del alma, también de esa primera conexión, de esa primera chispa que encontrábamos de unión de nuestra personalidad con nuestra alma, y allí empezaban a surgir todos los problemas. Pero allí también empezaba a llegar la información y la conexión necesaria para poder recibir la enseñanza de esta ciencia secreta y para poder experimentarla y llevarla a la práctica. Y el ideal de todo esto, o sea, el objetivo de todo esto es el bien de la humanidad. O sea, el bien de la humanidad, el progreso y la perfección humana. Ese es el propósito. Entonces, no es una cosa interna, sino que nace de ese impulso interno, que se liga con ese primer peldaño, esa primera necesidad de ir hacia él, ¿no? Todos tenemos necesidad, todos los seres humanos, es algo que está en nuestra naturaleza, el hecho de ser humano, tenemos el impulso de progresar, el impulso de crecer, de mejorar, de avanzar. Cada uno de sus propias necesidades, de sus propias capacidades. Los hay que buscarán una estabilidad económica, los hay que buscarán un mejor trabajo, realizarse como profesionales, los hay que tendrán un ámbito familiar y social, pero en general todos los seres humanos tenemos la necesidad de mejorar siempre nuestras condiciones de vida. Ese es un impulso que está dentro de nosotros. Y cada uno define este progreso en función de su estado de conciencia y de sus metas en ese momento, ¿no? Que pueden ser materiales, pueden ser emocionales, pueden ser espirituales. En función de cuál es la meta en ese momento, uno actúa para avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, si nuestras metas son materiales, pues trabajaremos en el sentido de adquirir bienes materiales, de consolidar nuestra estabilidad económica. Todas esas metas las tenemos que ir cumpliendo. Todas esas metas las tenemos que ir rellenando de vida, de sustancia. También a nivel emocional, también buscamos mejorar nuestras relaciones emocionales con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro entorno a nivel social, que sean satisfactorias, que sean pacíficas, que sean reconfortantes, ¿no? Entonces, bien, está en nuestra naturaleza, según el nivel de conciencia y según el momento, priorizaremos más una o priorizaremos más otra. ¿Qué pasa? Que en el camino de todo esto, de conseguir esas metas, pues cometemos errores, ¿verdad? A veces queremos tener buenas relaciones, no sé, en la familia y de pronto cometemos errores y no acabamos de encontrar esa paz familiar que buscamos. Pero a partir de los errores es cuando avanzamos, o sea, aprendemos por errores y entonces avanzamos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no aprendemos de nuestros errores, se cae en algo que se llama que podríamos decir que es como un estancamiento. Nos encontramos estancados. O sea, no solucionamos
ese desafío que la vida nos ha planteado en nuestro afán de evolucionar en un aspecto, no digamos que o problema, pero yo diría que es como un desafío, como un vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esta situación. Entonces, no lo solucionamos y entonces nos quedamos estancados en ese punto. Y tenemos que ir buscando la manera de solucionar eso para poder seguir avanzando y para poder ir siguiendo metas más amplias. Cada vez las metas van desde lo más pequeño hasta lo más amplio. Lo vimos en la escalera de oro. Vimos en la escalera de oro cómo empezábamos con nuestra vida limpia, nuestra mente abierta, nuestro corazón puro, ¿no? Los primeros 5 peldaños eran ese nuestro entorno más íntimo, más de recoger la fuerza interna, de transformarnos a nosotros mismos, para después empezar por lo que está más cerca, el condiscípulo, el maestro, y después seguimos avanzando, la verdad, la humanidad, la sociedad, e íbamos como ampliando nuestro campo de conciencia hasta que éramos humanidad. Ya no éramos pequeños seres individuales, pequeñas personalidades, sino que nuestra vida, nuestro corazón palpitaba en la humanidad y éramos responsables de eso también. También hay que decir que el progreso no es ni lineal ni uniforme, sino que es profundamente individual desde el punto de partida, es lo que estamos diciendo. Un momento. Es que tenía que conectar una cosa. Bien, disculpar, ¿eh? Cuando la persona no aprende, caemos en el estancamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vimos? ¿Qué nos ha enseñado la escalera? Estamos en el último peldaño que recoge como el ideal, ¿eh? El ideal de por qué hemos subido esta escalera. ¿Qué nos dice ahí? Que el verdadero progreso no podemos hacerlo de forma aislada, no podemos solos llegar a tener un corazón puro. Necesitamos comprobarlo en la vida diaria. No podemos creer que nuestro corazón es puro si nuestras relaciones con los demás, nuestro corazón no se manifiesta de una forma pura en nuestras relaciones con los seres humanos, en nuestras relaciones con el planeta, en nuestras relaciones con la vida. Entonces, esta comprensión va surgiendo conforme vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de que tenemos que hacer ese trabajo individual, pero que conforme nuestra conciencia se va ampliando, necesitamos también ampliar nuestra vida y formar parte consciente de lo que se llama la humanidad y desarrollar el amor para todos los seres humanos, para todos los seres vivos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que entonces hay seres, nos damos cuenta de que hay unas personas que están menos evolucionadas y están un poco más atrás. Y hay seres que están más evolucionados. Y vemos que esos seres a los que llamamos maestros nos ayudan, nos tienden la mano y nos están diciendo, tú tienes que hacer lo mismo. Esto es como una cadena. Yo te doy la mano para que tú asciendas, tú das la mano. Y entonces ahí empezamos a formar esa humanidad, ese gran templo que podría ser la humanidad dentro de todos los reinos, ¿no? Hemos creado cosas muy artificiales, ¿verdad? Ricos, pobres, poderosos, débiles, fuertes, vulnerables, intelectuales, emocionales. Hemos creado todas las cosas que nos separan. Y todo eso no es más que un espejismo. Eso no es verdad. Todos somos almas manifestándonos con diferentes grados de conciencia. La conciencia de un maestro es una luz inmensa, es una luz que viene desde los centros del espíritu, desde el mismísimo centro, incluso más allá del plano búdico. Nuestra conciencia en este momento puede estar en la personalidad. Hay personas que tienen una conciencia, podemos tenerla en el plano emocional, en el plano mental, en el plano físico, podemos tener una conciencia más cerca del mundo animal, por lo tanto en la lucha más por la supervivencia o en un plano más
en un plano más cerca del plano búdico. Hay muchos planos, pasamos por muchos planos. En esos planos que vimos al principio, estos 7 planos, cada uno de ellos tiene sus subplanos. Entonces no es lo mismo estar en el primer subplano del plano emocional, donde hay muchísimas turbulencias, donde el lago está completamente agitado, a el último plano, el último subplano del plano emocional, que ya está arriba, ya está tocando en el mental, y ya es un lago en calma. Y empieza a ser un lago tranquilo, donde cuando algo cae, hace una onda y se disuelve. Por lo tanto, aquellos que tienen más capacidad se consideran mayores y los que tienen menos, pues más jóvenes. Entonces, ser verdaderamente mayor implica ayudar y elevar a los más jóvenes. Esto es lo que hacen los maestros con nosotros. Muchas veces las divisiones dan origen a distintas ideologías, ¿verdad? Capitalismo, comunismo, socialismo, marxismo, boom, muchas cosas. Y ahí se empiezan a generar el deseo de poder. Y eso es una constante desde los tiempos antiguos, desde que el hombre es hombre. Primero hay un deseo genuino de poder por la supervivencia, ¿no? Debemos sobrevivir y eso implica ejercer actos de poder. Pero después esto se desdibuja y nos convertimos en tiranos y nos separamos en esas divisiones que hemos visto hace un momento. Es una constante en la humanidad, pero mientras que el deseo genuino de amor y de luz existe y está programado por los iniciados. Entonces, tenemos que tener deseo de amor y de luz. Ahí está nuestro objetivo. Y el deseo del poder, irlo atenuando. Simplemente utilizar el poder como un medio para manifestar el amor y la luz en todos los seres. El poder tiene que estar al servicio del amor. Esa es la cualidad, eso es la premisa que tenemos que tener siempre presente cuando hablamos de poder y de estatus de poder. El poder siempre ha de ser un servidor. Nunca puede ser el que se sobreponga e imponga. El poder es el servidor al servicio del amor. Y eso es lo que nos enseñan los maestros y toda la jerarquía. Bien, aquí vemos como el poder surgió como una necesidad. Entonces acabamos, pues eso, metiéndonos en la vida de los demás, intentando dominar y ejercer poder sobre la vida de nuestros congéneres, de todos los seres humanos y de todos esos grupos, subgrupos que hemos dividido de una forma totalmente artificial, cuando nos hemos olvidado de que somos almas en manifestación, de que todos estamos en el mismo barco que lleva al mismo sitio, que es la luz de Budi. El egoísmo también se manifiesta en los grupos espirituales, ¿verdad? Entonces tenemos que, siempre hay mi grupo es mejor, mi grupo no sé qué, dentro de los grupos también yo lo hago mejor, el otro dice yo también lo hago más, en mi opinión es más importante, yo tengo más sabiduría, ¿verdad? Siempre hay esa lucha por el poder, en lugar de que ese poder que podamos tener allí donde estemos esté al servicio del amor, y entendamos el amor como servicio a los demás en las pequeñas cosas, ¿eh? Todos tenemos poder en algunas cosas, tenemos el poder a lo mejor de elegir cómo alimentamos, o de elegir cómo enseñamos, o de elegir cómo acompañamos, o de elegir cómo nos relacionamos con la gente cuando salimos a la calle, y eso hemos de ejercerlo siempre bajo la perspectiva del amor y de la compasión. Entonces, es necesario reemplazar el yo por el nosotros. Y este es el último peldaño. Y esa es la gran progresión en la escalera de oro. De lo concreto, la vida limpia que hemos de trabajar, al ideal del progreso y la perfección humana, ¿no? Ahí es el nosotros. Bien, el estancamiento solo puede superarse de esta manera. Cuando nosotros nos estancamos en algún problema en nuestra vida, en algún problema relacionado con el crecimiento y con la expansión de la conciencia, la mejor manera
de romper ese estancamiento es no pensar en función de lo que a mí me conviene, sino en función de lo cual es el bienestar común, no un beneficio individual, sino que es una cosa aislada, que me conviene a mí, sino que conviene al grupo, que conviene a mi entorno. ¿Cómo puedo yo, superando esto, contribuir al bienestar de... Empezamos por lo pequeño, lo que tenemos cerca, la familia, los compañeros de trabajo, los compañeros, los congéneres, ¿no? de los grupos espirituales. Empezamos por ahí y vamos abarcando hacia toda la humanidad. ¿Cómo puedo yo, actuando localmente, expandir eso y poner mi evolución individual en función de la evolución grupal? Porque la energía de Acuario no permite separatismos. Habla de eso en Acuario, habla del grupo, habla de nosotros. Por lo tanto, el progreso individual deberíamos subordinarlo y pensemos sobre eso, ¿no? Pensemos unos cuantos días sobre cómo podemos subordinar ese impulso bueno, genuino de nuestra alma, de crecer hacia la luz y hacia el amor, de expandirnos, cómo expandirlo más allá de nuestra personalidad, más allá de ese yo pequeñito y convertirlo en un nosotros, que es un yo muy grande y que lo abarca todo y abarca también a todos los reinos, porque cuando el reino humano progresa, el reino animal progresa, el reino vegetal progresa, el reino mineral progresa. Cuando el reino humano progresa, cuando el reino humano vibra en armonía, está tendiendo la mano, porque es algo que debemos hacer, tendiendo la mano a los reinos que están detrás en la escala evolutiva. No por ello menos importantes, ¿eh? Recordemos, por ejemplo, que uno de los reinos más evolucionados sobre la Tierra es el reino vegetal. O sea, el reino vegetal tiene, o sea, todo lo que hace, lo hace por amor, ¿verdad? Da de comer a todos, o sea, capta la luz del sol, la transmuta y la convierte en alimento. Fijaros qué nivel de evolución hay en el reino vegetal. Nosotros tenemos que aprender de eso, pero en la escala evolutiva el reino humano es el cuarto reino, el reino vegetal es el segundo, pero dentro de su propio marco es un reino muy, muy evolucionado, el reino vegetal. Entonces, de ahí el énfasis siempre en las enseñanzas, lo vimos en la semana pasada, de servir al más débil, al pobre, al discapacitado, al inocente, a los que son menos afortunados, a los que son ultrajados. Hay ese mandato de servicio para romper el estancamiento que en nuestra evolución nos proporciona el yo individual para convertirnos en nosotros. Y no podemos avanzar por partes, ¿eh? La conciencia humana, nosotros tenemos nuestra conciencia individual, pero la humanidad es todo un grupo y avanza toda junta. No podemos avanzar por partes. Es cierto que hay unas partes más avanzadas, hay otras menos avanzadas, hay otras que están empezando, hay otras que están en el medio, pero cuando un sector de la humanidad está estancado, la humanidad en su completo está estancada. Por eso los maestros también nos ayudan tanto, porque quieren que la humanidad siga avanzando y ayudan a aquel que esté dispuesto a escucharles y a aquel que esté dispuesto a seguir sus enseñanzas. Esto es como una parte del cuerpo. Cuando si mi hígado no funciona, todo mi cuerpo se resiente. No, mi piel no va a ir por su parte, mi estómago no puede ir por su parte si mi hígado y mi digestión no están bien. También cuando el eslabón de una cadena se rompe o se estropea o se chafa, toda la cadena ya no funciona en una maquinaria, en una cadena de una fábrica. Si se falla si se para, si se rompe una parte de eso, todo el eslabón se rompe y tiene que parar todas las máquinas. Entonces, entendamos que solo desde esta visión sintética del ser humano se puede comprender realmente la verdad, ascender al plano búdico, porque eso es lo que vendría después, ¿no?
Esta es la escalera de oro por cuyos peldaños el estudiante puede llegar al templo de la sabiduría divina. Ese templo es el plano búdico y hemos de hacerlo, vamos avanzando individualmente, pero ya en este punto de la escalera de oro somos responsables y copartícipes de la evolución humana. Madame Blavatsky comprendió que existe esta jerarquía espiritual que trabaja por todo el progreso sin distinción de raza, de cultura, de geografía. Y esta jerarquía es la que nos inspira a todos aquellos que queramos escucharles para que ayudemos a aquellos que están menos preparados. Si el fuerte ayuda al débil, los dos progresan. Quedémonos con esto. Los maestros nos ayudan a nosotros, nosotros debemos ayudar cuando estamos en este peldaño, cuando vamos recorriendo con toda nuestra fe, con todo nuestro entusiasmo, con toda nuestra dedicación, esta escalera de oro, y nos dedicamos a llevar toda esta escalera de oro, peldaño a peldaño, a nuestra vida cotidiana. Hay un momento en que surge la necesidad de ayudar a los demás, porque nos reconocemos como una unidad, nos reconocemos como humanidad. Estamos hablando de nosotros, no de ellos o de yo, sino de nosotros. Y eso, nosotros, nos atañe. Maitreya, el Buda, son grandes seres que se comprometieron con el progreso colectivo. A ambos se les ofreció pasar a los planos superiores. Es sabido que el Buda, cuando llegó al Nirvana, podía haberse quedado y podía haber seguido ascendiendo a planos superiores, y él dijo que no, que él se quedaría en ese plano y descendería una vez al año, lo hace por el Festival de Vaisak, pero que estaría allí esperando a toda la humanidad, hasta el último de los seres humanos. Buda estará allí esperando y ofreciendo sus enseñanzas hasta el último, hasta que la última alma que encarne ascienda al Nirvana. De ahí su compromiso. Por lo tanto, ellos nos guían, nos inspiran para nuestro avance. La jerarquía avanza en todos los niveles, trabaja en todos los niveles. En el plano físico, todos hemos tenido la oportunidad en algún momento de tener un instructor a nivel físico, de tener algunos con suerte, algunos con haber podido ver algún maestro en el plano físico y haber recibido sus enseñanzas, o buenos instructores, o personas como Madame Blavatsky pertenece a la jerarquía, pero también Alice Bailey, que ha escrito los libros azules, o Madame Blavatsky, o Annie Besant, todas estas personas, todos esos seres humanos que son un poco más avanzados que nosotros, han estado en el plano físico, los maestros han encarnado en el plano físico para transmitir y escribir y dejarnos esas enseñanzas. Evidentemente están en el plano sutil, ellos habitan en el plano, en el cuarto reino y en el quinto reino, descienden al plano, muchas veces pueden llegar a descender hasta el plano mental superior para comunicarse con nosotros, pero siempre están disponibles en el plano búdico, en el plano mental superior también, y por supuesto en el búdico. Y trabajan en todos estos planos para el progreso de la humanidad. Porque al progresar los humanos, también progresan todos los reinos de la naturaleza. Hay una invocación clara en esto: que prevalezca el plan, que prevalezca la buena voluntad, que la humanidad progrese de acuerdo con el propósito divino. No hay progreso verdadero sin amor, cooperación, servicio y conciencia colectiva. Este es el legado que nos muestra el último peldaño de la escalera de oro, y vista siempre fija en el ideal del progreso y la perfección humana que la ciencia secreta nos enseña. Que prevalezca el plan, que prevalezca la buena voluntad y que la humanidad progrese de acuerdo al propósito divino. Nosotros somos parte de este plan, nosotros somos responsables aquí en la encarnación, por lo tanto en el plano físico, emocional y mental, de que la humanidad progrese de acuerdo al plan divino. Esa es nuestra responsabilidad, ese es en nosotros, crecer
individualmente, pero también crecer en nosotros y contribuir al crecimiento de todos. Y no hay verdadero progreso si no hay amor, cooperación, servicio y conciencia colectiva. Bien, al último peldaño. Yo ahora lo que he preparado, esta es la escalera de oro por cuyos peldaños el estudiante puede llegar al templo de la sabiduría divina. Los hemos visto todos, uno a uno, y hoy ahora quería repasarlos todos y después hacemos un poco de coloquio si os parece o si tenéis preguntas. Bien, primero porque empezamos por aquí, empezamos por el objetivo. ¿Cuál era nuestro objetivo? ¿Cuál era nuestro templo de sabiduría? Vimos que la escalera de oro es una guía espiritual cuyo objetivo es llevarnos hacia este templo de sabiduría. Pertenece a la enseñanza perenne, a las enseñanzas sagradas. Madame Blavatsky pertenece a la jerarquía y ella nos lo dio al final de su vida, y lo que nos dio era un método, unos peldaños para poder llegar ¿dónde? Al templo. ¿Y cuál es el templo? El templo es el plano búdico. Entonces, este sendero cuenta con la ayuda de los maestros. Todo lo que Madame Blavatsky plasma aquí es, digamos, la esencia, el destilado. Esto lo escribió hacia el final ya de su vida como unas recomendaciones internas para los miembros que querían avanzar, y esto lo que quiere decir es que es como la esencia de toda la contribución de Madame Blavatsky y de los maestros que ya han recorrido el camino, dándonos unas normas éticas y prácticas para armonizarnos como personalidad y para armonizarnos en nuestra relación con todos los seres humanos y llegar a avanzar como nosotros. No son simplemente cuestiones morales, son estados de conciencia lo que se nos pide. Cuando hablamos de corazón puro, hablamos de un estado de conciencia y de una vibración de todo nuestro cuerpo y de toda nuestra aura, que vibra en el estado de corazón puro y transmite esa vibración hacia nuestro sistema mental, hacia nuestra mente. Por lo tanto, los peldaños van como bien, empiezan por la vida limpia, que es lo que tenemos más cerca, ¿no? Nuestra vida, nuestro cotidiano. ¿Por dónde empezamos? Por nuestra vida. Y van sosteniéndonos, van guiándonos hacia este plano búdico. La vida limpia, entendida no como una pureza, no solo como una pureza física, sino como un proceso integral de purificarnos toda nuestra personalidad, cuerpo, emociones y mente. ¿Para qué? Para que esta personalidad ocupe el lugar que le corresponde, que es estar al servicio del alma. Comienza por afrontar. ¿Cuándo empieza la vida? El trabajo que nos propone Madame Blavatsky. Mira, esto empieza ya cuando hay un destello del alma en nosotros. Esta ventana que se abre, esta pequeña luz que entra, lo que nos hace ver es que está todo desarreglado. Entonces, la vida limpia es mirar a la cara del conflicto y poner todo en orden. ¿De acuerdo? Es como si de pronto abriéramos la ventana, entra algo de luz y vemos que está todo, de aquella manera, ¿no? Que no puede ser, que hay que poner las cosas en orden, que hay que limpiar esto y que hay que poner la personalidad, que es el vehículo del alma, en orden. Entonces van saliendo todas nuestras debilidades, todas nuestras miserias, todas nuestras tristezas, todas esas cosas, nuestros apegos, van saliendo todos uno a uno para que les hagamos frente y podamos trascenderlos y ir transmutando nuestra personalidad. Es un trabajo de alquimia, vamos transmutando, trabajando la vida limpia. Y vimos entonces que teníamos unos ítems que nos ayudaban. La vida grupal, ahí es donde vemos en nuestra vida realmente es armónica, ¿no? Cuando empezamos a sonar y queremos afinar el concierto con otras personas, con otros seres, la vida grupal nos sirve de espejo para ver
cómo somos. También invitar a la luz, y encontramos el Gayatri, ¿no? Que es una invitación a la luz, entonar el Gayatri, invitar a la luz. Esto que decíamos, abrir las ventanas mediante la plegaria, hablábamos del Gayatri, y la meditación. También dijimos el uso correcto de la palabra, ver cómo estamos hablando, cómo usamos la palabra, qué tono utilizamos cuando hablamos por las personas. Decimos lo que queremos decir, damos vueltas, intentamos ocultar cosas, mentimos. ¿Cómo utilizamos la palabra? Porque la palabra es creadora. Por lo tanto, esa fuerza creadora tenemos que aprender a controlarla. La plegaria sincera y la meditación construían ese puente entre la personalidad y el alma. Así que íbamos trabajando nuestra vida limpia en el exterior y en el interior, y al mismo tiempo nos íbamos recogiendo hacia el interior a través de la meditación y de la plegaria para crear ese puente, esa llamada para que el puente empiece a construirse hacia nuestra alma. Encontrábamos y comentábamos que había varios que teníamos en diferentes niveles, diferentes rufianes, les llamábamos, ¿no? En el físico, por ejemplo, la comodidad, el dinero y el sexo eran trabas, eran cosas que teníamos que plantearnos cuál es nuestra relación con la comodidad, o sea, el no movernos, el dejar que la inercia nos gane, el dinero y el sexo, cómo utilizamos el dinero, qué relación tenemos con el sexo. A nivel emocional encontrábamos la ambición, el odio y el miedo. A nivel mental, el prejuicio, el orgullo y la crueldad. Entonces, cada uno de ellos nos iba esclavizando una parte de nuestra personalidad y nuestra personalidad como un todo. Entonces teníamos que trabajar con virtudes, ¿verdad? La simplicidad, la satisfacción, la empatía, la humildad, la inclusión. Teníamos que ir sacando esas virtudes, trabajando con ellas para ir transmutando cada uno de nuestros cuerpos que podían estar atados por estos obstáculos. Y al final, la gran piedra angular de la vida limpia es la inofensividad. No dañar ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. No es una cuestión pasiva, es una fuerza activa, es armonizar nuestro entorno, es comprometerse a ir cambiando e ir saltando todos esos obstáculos que hemos visto e ir transmutando nuestra personalidad para que nuestra personalidad esté al servicio del alma y comprometernos a ir evolucionando en el camino de no dañar. Bien, y veíamos que había una práctica, que era la práctica diaria de autoobservación, autodominio y autorreflexión. Entendamos entonces la vida limpia como una cosa moral, sino como una ciencia de transmutación interior. Bien, después venía mente abierta y decíamos, mente abierta. Nuestra mente está cerrada de conceptos, pum, 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 todo como en casillas, ¿no? Entonces, abramos nuestra mente, nuestra flexibilidad, porque cuando nuestra mente está cerrada, acabamos teniendo miedo y prejuicios y dudas de lo que nos es ajeno. Entonces, acaba siendo una barrera en lugar de ser un instrumento. La mente se convierte en algo que nos cierra, en nuestras ideas, nos separa de lo otro, porque está cerrada. Entonces, abramos la mente. Y teníamos una manera de abrir la mente, y era recobrar ese asombro de cuando éramos niños, intentar ver las cosas como las ven los niños, como algo nuevo, como una disposición profunda a que el misterio nos sorprenda en cualquier momento, en cualquier lugar, en una palabra, en unas circunstancias, evidentemente a través de un maestro. Si nuestra mente está abierta, siempre nos van a asombrar y siempre nos van a abrir y van a llegar a nuestro corazón, pero también a través, a lo mejor, de la naturaleza, de observar la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, de cómo el tiempo transcurre, de cómo los niños se comportan. Ese asombro mantenía nuestra mente viva y abierta. Cuando éramos niños, recuperemos esa capacidad de asombrarnos, porque la vida es un libro abierto y nosotros queremos leerlo.
El corazón puro, tercer peldaño, marca el paso de ese mundo más, más de comportamiento, de vida limpia, más de abrir nuestra mente hacia el interior. Aquí ya no, este tercer peldaño es vamos dentro, vamos a la profundidad. Y es la clave de la escalera de oro, es el peldaño fundamental. Teníamos un peldaño que era como un cimiento, que era la vida limpia, y aquí tenemos un peldaño que es la base para llegar hacia adentro y ya después seguir avanzando. Una vez tenemos un corazón puro, ya la escalera de oro es de otra manera. Ya hemos llegado al tercer peldaño, ya podemos seguir avanzando, ya nos hemos encontrado con lo más genuino de nosotros mismos. Y el lenguaje del corazón evidentemente se basa en el amor. Y lo hemos visto a través de toda la escalera. No juzga, no separa, no establece contacto directo con las otras conciencias, inclusivo, porque llegar a nuestro corazón es llegar al corazón. Y es a partir de ahí, cuando empezamos a ser empáticos de corazón a corazón, nos metemos en la piel del otro, llegamos a la profundidad del amor y de la sabiduría, del segundo rayo. Es ahí desde donde tenemos que llegar. Y el corazón revela que la unidad del ser, yo soy aquello, aquello yo soy, eso lo descubrimos en el corazón, porque la sabiduría verdadera no surge de acumular datos ni de leer muchos libros, sino de sentir esa experiencia interior, de llegar al corazón, a nuestro verdadero hogar y comprender que ese verdadero hogar es el hogar de todos. ¿Cómo nos podía ayudar? ¿Cómo podíamos ayudarnos para establecer esa entrada en el corazón? Entonces vimos que el pranayama, la ciencia de la regulación de la respiración, entendida como no como una cosa forzada de hacer ejercicios, sino como una observación atenta entre inhalación, exhalación y ese espacio, el silencio que se crea entre la inhalación y la exhalación, ir siguiéndolos a través de todos nuestros intentos, estar muy atentos en ese silencio, porque en ese silencio se abre la puerta del corazón y escuchamos la pulsación sutil que conduce a nuestro templo. Ahí, esa pulsación sutil es lo que nos abre la puerta del corazón. Bien, entonces después en el corazón puro, la mente estudia, ¿verdad? Esa inteligencia despierta, el corazón revela y la respiración actúa como puente. Con lo cual vamos a volver en el siguiente peldaño otra vez al mundo mental, pero vamos a volver ya de otra manera. Vamos a volver con el corazón puro, vamos a volver desde el corazón. Vamos a crear ese primer puente desde el corazón hasta el centro Agna. Y el corazón permite vivir desde la unidad y ir transformándonos todavía más, pero ya transformándonos, no desde transformar la personalidad hacia la unidad con todos los seres. El ver a Dios en todo es lo que nos permite ese estado. Bien, entonces ya teníamos vida limpia, mente abierta, corazón puro, inteligencia despierta. La inteligencia espiritual nace del objetivo, entre el objetivo y lo subjetivo, y el corazón, de donde surge la conversión más profunda, es el que está creando este puente para que nuestra inteligencia esté despierta. Pero despierta aquí, despierta al mundo sutil, despierta las cosas que una vez nos hemos instalado en el corazón puro, pueden llegar desde el plano búdico, nuestra alma, con nuestro corazón puro. Cuando nuestro corazón está empezando a destilar pureza, está empezando a transmutarse, el alma empieza a pulsar, el alma que somos empieza a enviar y por lo tanto empiezan a llegar la intuición que después debemos llevar a la práctica, comprobar si son verdaderas intuiciones del alma o si son espejismos, pero empezamos a integrar los opuestos, empezamos a alcanzar la síntesis entre nuestro corazón y nuestra mente. Y por lo tanto, a través de este silencio interior llegamos a la percepción. El alma empieza a hablar y el silencio despierta la intuición,
que es un conocimiento directo y no racional, y que se manifiesta como algo plaf. Cuando tenemos una intuición, ¿verdad? Es plaf. Y después esa intuición tenemos que llevarla en plano mental concreto, y a veces nos podemos pasar mucho rato intentando explicarla, incluso encontrar las palabras, ¿no? La intuición es como algo que te coge en el corazón, que te llega, es un mensaje que te llega al corazón, y de ahí tenemos que empezar a plasmarlo con la mente concreta. Pero viene después del corazón puro, inteligencia despierta. Hoy viene la percepción espiritual sin velos, pero la percepción espiritual en nuestro mundo está muy, muy tapada por muchos velos. El velo del yo, el velo del tú, el velo del color de la piel, el velo del país donde has nacido, el velo de los estatus sociales. Siempre hay velos y velos que tenemos que ir quitando uno y otro, ¿verdad? Tenemos mente, corazón puro, inteligencia despierta, pero aún así todo es inteligencia despierta, y esta intuición y este trabajo ya con los ojos abiertos, trabajando ya por construir el antakarana hacia el alma, por un puente, creando un puente entre el corazón y Agna, se encuentra que hay muchos velos y tenemos que trabajar por ir quitando todos estos velos. Los velos incluyen, pues, identificarnos con el cuerpo, con las emociones, con el pensamiento. Cada velo representa un nivel de densidad que oscurece el espíritu, y tenemos que ir quitándonos, ¿no? Ese es este escalón. Este escalón es como irnos quitando esas capas, ¿no? Irnos quitando esos vestidos que nos íbamos poniendo durante muchas encarnaciones y que nos pesan y que nos lastran porque están mojados, están pesados, están sucios, y tenemos que irnos quitándonos cada uno de ellos. Y nos vamos mediante, otra vez, la autoobservación, el discernimiento, el servicio, la presencia confiada, y intentar llevar la intuición, los mandatos de la intuición a la práctica. Todos esos velos van cayendo, uno a uno. Entonces, el alma empieza a actuar como puente entre la personalidad y el espíritu, porque el alma gira y mira y se inspira en el alma grupal de todos. Tenemos un alma grupal, tenemos un alma individual, un alma espiritual, un alma individual y una personalidad que es el vehículo. Entonces, no huyamos del mundo, vivamos en él con la conciencia de lo que realmente somos. Somos alma, alma que trae los mensajes del alma espiritual. Caminemos así por la vida, sabiendo quiénes somos. Somos aquello yo soy. Y a partir de aquí, de esta transformación con un cariz personal de transmutar la personalidad, esa lucha interna, esa conexión con nuestra propia alma, a partir de aquí salimos al mundo. La escalera del oro nos dice, bien, empieza por tu alrededor. ¿Qué es lo primero que hay tu condiscípulo y que está contigo en el camino? Entonces, la fraternidad no se establece en el plano de la personalidad, sino que en el plano del alma. Y lo primero que vamos a conectar es con nuestros compañeros de camino, los que están más cerca de nosotros, los que están en el mismo nivel de conciencia. Todos los maestros, Blavatsky, todos los maestros teosóficos y todos los maestros de sabiduría insisten en que el progreso es grupal, es muy importante. Entonces nosotros, para fortalecer nuestro discipulado o nuestro estudio individual, necesitamos compañeros con los que ascender, compañeros con los que compartir y nuestras experiencias y nuestro avance. Y hablábamos del nuevo grupo de servidores del mundo introducido por el maestro Duhal Kul a través de Alice Bailey. Entonces, y hablábamos de que nos podemos conectar siempre, en cualquier momento, en nuestras meditaciones. Podemos seguir nuestras meditaciones del grupo al que estemos más afín, del grupo que resuene en nuestro corazón, del grupo que en esta vida sea del grupo de nuestro corazón con el que estamos unidos. Pero todos los grupos de buena voluntad, todos los grupos realmente espirituales, todos ellos pertenecen al gran grupo de los nuevos servidores
de los nuevos servidores del mundo. Después, una vez más, o sea, una vez ya salimos, digamos, empezamos con nuestros congéneres, nos encontramos con que a veces nos piden consejo, a veces pedimos consejo. ¿Qué relación? Madame Blavatsky nos ayuda en este punto de la escalera de oro a ver cómo tenemos que relacionarnos con este punto de relación en el mundo espiritual y en el mundo normal, en el mundo de las relaciones, ¿no? Tengamos una buena disposición. Pensemos que dar un consejo es también una responsabilidad, por lo tanto debemos hacerlo cuando nos lo pidan. Sí, hay una búsqueda sincera de cuando nos lo piden y siempre asumiendo la responsabilidad de que estamos dando lo mejor que podemos. Recibir instrucción también implica un compromiso, o sea, no vamos a pedir ayuda, a pedir consejo y después no hacerlo o no valorarlo o no tenerlo en cuenta. Entonces, aquí también debemos elegir muy cuidadosamente y escrupulosamente a quién le pedimos un consejo, a quién le pedimos que nos ayude, porque hay muchas opiniones y uno te dice una cosa. Entonces, si vas preguntando de uno en uno, vas preguntando a mucha gente, al final acabas por no hacer nada o acabas por hacer lo que ya querías hacer cuando no habías pedido consejo. Entonces, seamos muy escrupulosos en este escalón, en dar y recibir consejo e instrucción. Seamos, yo diría que la palabra es ser escrupulosos, ¿verdad? Porque si encontramos un maestro, pidámosle consejo, pero por favor, sigámoslo. No desperdiciemos la sabiduría que nos dan, porque el maestro es un reflejo del maestro interno. Cuando tenemos la fortuna de ver a un maestro en el mundo físico, es que una parte del maestro interior, de esa alma espiritual, se está manifestando en el plano físico y tenemos la fortuna y tenemos el deber, digamos, porque toda fortuna es también un deber de asumir que nos está llegando una indicación de los maestros. O sea que el maestro externo es un reflejo del maestro interno. Y cuando aprendemos a escuchar al Dios superior en silencio, la instrucción externa va perdiendo protagonismo. Pero siempre que tengamos un maestro cerca, cuando le pidamos instrucción, asumamos que es una instrucción que viene del plano superior, que muchas veces no entendemos, que muchas veces pues, podemos cuestionar y decir, ¿pero esto de qué viene? Escuchemos, mantengamos silencio y veamos cómo eso se desarrolla en nuestra vida. Si es un maestro, eso tiene un sentido y eso nos va a ayudar a romper los bloqueos y los estancamientos que muchas veces en esta escalera nos vamos a encontrar. Bien, después viene en la relación con el maestro, obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad y ánimos. El maestro es decisivo. Cuando uno encuentra un maestro, el desarrollo de la alquimia interna, la transmutación de nuestra conciencia del plomo al oro es muchísimo más rápida. Y esto, estábamos diciendo también hace un momento, no implica dependencia ciega, ni mucho menos emocional, ni tan siquiera física, de irlo siguiendo por todas partes. Es un saludo de corazón a corazón. Es ponerse a los pies del loto del maestro, entendiendo que cuando hacemos eso, nos ponemos a los pies del loto de la verdad y del espíritu. Él es la representación del yo soy para nosotros en el plano físico o en el plano mental, porque a veces se comunican a través del plano mental superior. Es una manifestación de la verdad y como tal la hemos de ver. Él ha superado, el maestro ha superado la ilusión, la separación, mientras que todavía nosotros vivimos en todas esas inversiones, en todos esos velos que veíamos. Él ya los ha traspasado. Cuando por la práctica sincera y honrada de todos los peldaños anteriores, nos vamos acercando a un maestro y el maestro nos acepta no solo de una manera física, y no es de una manera física. Entramos en su aura, porque el ashram de un maestro es su aura. El aura de un maestro es amplísima. Nuestra aura es una cosa
muy pequeña, brillamos, sí, brillamos un poquito, pero un maestro tiene un aura que abarca kilómetros y kilómetros muchas veces. Entramos en su aura. Entonces, cuando aceptamos el plan, una vez asumido, tenemos que estar disponibles y coherentes con ello. Y esta obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad también se refiere, por supuesto, a las escrituras sagradas. Estos libros que nos han dado, La Escalera de Oro, La Doctrina Secreta, los libros de Alice Bailey, todos los Vedas, los Upanishads, los libros del maestro Ikei, los libros del maestro Kumar, tantos y tantos libros que hay de iniciados, de filósofos que nos han llegado para abordarlos, no de una manera intelectual, sino empezar a leerlos de la manera sutil. O sea, empezar a practicar el estar en el plano búdico. No leemos solo las palabras, sino queremos leer entre las líneas, queremos leer qué nos dicen. La Biblia habla en parábolas y después en este momento ya no se habla tanto en parábolas, ¿verdad? Se habla según los tiempos. Ellos adecuan la enseñanza a los tiempos, y las literaturas y los escritos son distintos según el tiempo y el momento, pero todos dicen la verdad, y la verdad es una. No hay religión más elevada que la verdad. Es uno de los lemas de Madame Blavatsky en La Doctrina Secreta. Entonces, no hay que abordar los textos con la literalidad, sino abordarlos desde diferentes significados, como pues, el lenguaje, el simbolismo, la métrica, la astrología, y hay una clave muy importante, y es abordarlos desde nuestro interior, escucharlos en el silencio. ¿Qué quiere decir esto? Dejar que caigan, que reposen, que se expandan en nuestra conciencia. Y eso no está escrito ahí, pero está evocado en el símbolo de las palabras y en el símbolo de esos textos para que nosotros lo recibamos. Por eso muchas veces cuando leemos un libro sagrado, lo leemos una vez y al cabo de un tiempo lo volvemos a leer, y no solo parece otro libro, sino que es ¡guau! Nos abre muchísimas cosas en nuestro interior también. Por lo tanto, la obediencia voluntaria permite que esa verdad sea vivida y no solo analizada. Venimos a soportar de las injusticias personales. Bien, aprender a ser tolerante cuanto nos rodea. Aprender a ofrecer cuando somos agredidos o algo nos incomoda, o nuestro primer impulso sería la lucha. Aprender a responder de otra manera, a buscar otra manera de responder, aceptar esa injusticia personal, en este caso es lo que nos dice la escalera, y neutralizarla. Pensemos que también muchas veces estas injusticias son momentos para poder neutralizar karma pasado. Por lo tanto, tenemos que ser ecuánimes, ser silenciosos y entender que la debilidad, la tolerancia, no es una debilidad, es una expresión de poder y de compasión. Y veíamos ejemplos de personas como Martin Luther King, ¿no? Gandhi, Rosa Parks, Madame Blavatsky también, Mandela, cómo habían ofrecido ante las agresiones a las que habían recibido por manifestar sus ideas, por ser fieles a su verdad, habían respondido de otra manera, y eso había conseguido cambiar cosas para toda la humanidad. Ese ideal del progreso está ya empezando a apuntar en este escalón. También la enérgica declaración de principios, y veíamos cómo Gandhi, con su enérgica declaración de principios, marcaba un sendero espiritual sin ningún tipo de timidez, con total convicción, voluntad y sin miedo, declarando que esta verdad suya de la paz no era una ostentación, no era una cosa frívola, no, era una responsabilidad que él adquirió con la vida humana, con toda la humanidad, y la llevó hasta el final, a tal punto que eso cambió
y está empezando ahora a manifestarse con más energía conforme avanza la era de Acuario, eso de no hay camino para la paz es el camino. Esa premisa, esa frase de Gandhi está empezando a expandirse y estamos empezando a cambiar la humanidad, toda nuestra conciencia colectiva en base a eso. La paz es el camino. Esa es una gran enseñanza que nace de una enérgica declaración de principios. Él también pertenece a los que fue injustamente atacados, también Madame Blavatsky, con todo lo que ella nos dio, esa unión de Oriente y Occidente, esa exposición y declaración de los principios de la cosmogénesis, de la antropogénesis, ella nos la dio y también fue injustamente atacada y apartada. Esta defensa de los que injustamente son atacados es lo que en sánscrito es el Dharma, es el vivir de la forma correcta, con compromiso. No es algo externo, es algo interno, es una entrega interna a hacer siempre y en todo momento lo correcto. Y el ideal no se impone por la fuerza, sino que nace del impulso universal en anhelo de crecer. Si volvemos a estar aquello que la ciencia secreta, el ideal del progreso y la perfección humana que la ciencia secreta nos enseña. Hemos visto eso, cada uno necesitamos y tenemos el impulso de avanzar individualmente, pero la línea, toda la escalera de oro, todo lo que Madame Blavatsky nos está proponiendo, todo lo que los maestros nos proponen con esta escalera de oro es en nosotros, el ideal del progreso y la perfección humana. Entonces no puede ser individual nuestro progreso, todas las divisiones sociales, todos los deseos de poder nacen del egoísmo y del separatismo, ahí hemos de transmutar, el camino es la paz es el camino, y la era de Acuario enfoca este enfoque colectivo de la conciencia humana entendida como una unidad, nosotros aquello, yo soy aquello, es la primera parte de la escalera, aquello yo soy. Es la última parte de la escalera. Y lo hemos visto en seres como Buda, que renunciaron a su propia liberación. Entonces, la escalera de oro, y ahora sí llegamos al final, es entregada como un método de preparación interior para que el ser humano colabore conscientemente con el plan divino. El mensaje final es claro. No hay progreso sin amor, cooperación, servicio, conciencia colectiva, y la perfección humana solo se alcanzará o solo la alcanzaremos cuando la humanidad avanza unida hacia el propósito divino. ¿Cuál es el propósito? El propósito divino. Nos propone la escalera de oro, transmutarnos a nosotros mismos, hacer del plomo oro, convertirnos nosotros en oro cuando partimos del plomo, vida limpia, y así vamos avanzando. Y bien, esta es la escalera de oro por cuyos peldaños el estudiante puede llegar al templo de la sabiduría divina. ¿Hay alguna pregunta? Bien, pues vamos a leer todos juntos una vez más la escalera de oro y después pondré una cosa para la salida, ¿de acuerdo? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।